Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a temas de ciencias naturales una vez más. Hoy vamos a empezar con un ejercicio mental. Quiero que presten mucha atención a esta imagen y me digan qué ven. ¿El fondo de una caja o una pirámide mirada de arriba que no tiene punta? Les va a sorprender que cualquiera de las dos opciones es correcta. Y esto que les pasa a ustedes, que por ahí yo veo una cosa y ustedes ven otra, es lo que pasaba hace mucho tiempo cuando las personas se preguntaban de qué estamos hechos. Había muchas hipótesis, muchas suposiciones, pero resulta que como no había mucha tecnología, las investigaciones estaban limitadas a la visión y a su interpretación. Cuando nos preguntábamos de qué estábamos hechos, solamente tenían los ojos como herramienta para poder investigar y observar, hasta que se inventó uno de los primeros microscopios y dio, por fin, pie para seguir investigando más allá de las capacidades natas del ser humano. La vista se extendió y pudimos conocer aquello que estaba fuera de nuestra vista. Pero hace 400 años, como todavía no conocíamos bien el mundo microscópico, empezó una revolución que terminó, que todavía sigue en estos días, avanzada la tecnología y que nos ha dado muchos frutos. Así que, teniendo esto en cuenta, que a veces lo que vemos no es lo que realmente es, vamos a dar vuelta a la página y conocer a nuestro primer invitado, Robert Hooke, que nació en 1635, a sus 30 años observó a través de un microscopio las células muertas de una lámina de corcho. Usó el microscopio que les mostré, uno de los primeros, un microscopio muy simple. Y esto fue lo que él dibujó. Lo que él veía ahí eran las paredes celulares de una planta de corcho. Pero, como ya estaba muerta la planta, no había ninguna estructura dentro de cada espacio. Por lo tanto, él lo vio vacío y las llamó células, porque le hizo recordar a las celdas de un panal de abeja, del inglés cell. Ese largo camino que empezó con Robert Hooke y que continúa ahora en la actualidad ha dado tantos frutos y nos ha enseñado tantas cosas que hoy vamos a dedicarle un video para poder comprender cuál es la función de la célula, qué tipos de células hay, las similitudes y diferencias entre ellas y las estructuras que la componen. Vamos a empezar por la definición, que es lo que a veces se llama teoría celular. Una célula es la unidad morfológica, ¿qué significa esto? Que los seres vivos están constituidos por millones y millones de estas unidades, tal como los ladrillos lo componen un edificio. Por otro lado, es la unidad funcional. Es el menor nivel de organización capaz de nutrirse, relacionarse, reproducirse y evolucionar. Y es la unidad de origen, que significa que toda célula proviene de otra célula. Bien, vamos entonces ahora a tratar de relacionar todo esto que estamos tratando de aprender con nosotros mismos. ¿Para qué me sirve saber cómo están compuestas las células? ¿Y cómo se relacionan las células con mi alimentación y con mi respiración? ¿Se acuerdan que veníamos aprendiendo acerca de la función nutrición? Y habíamos quedado en que hay 5 pasos que todos los organismos cumplen, que son ingresar alimentos, transformarlos, transportarlos, aprovecharlos y eliminar desechos. Y resulta que de todos estos, aprovecharlos sucede en las células. Y los desechos que se eliminan afuera del organismo porque son tóxicos, también provienen de la célula. Y el ingreso, la transformación y el transporte lo brindan los sistemas del cuerpo del individuo que están al servicio de la célula y están formados por células. Entonces, fíjense si cuánto es la necesidad de aprender qué hay adentro de la célula y cómo funciona. Así que vamos a empezar por los tipos de células. Hay 2 tipos generales de células, las que son sin núcleo, que son las procariotas, las bacterias son un ejemplo, y las que tienen núcleo, eucariotas. Y tenemos 3 representantes, las vegetales,
las animales y las fungales o las del reino de los hongos. Las células tienen sus partes y hay similitudes entre la célula eucariota y la célula procariota, célula eucariota del dominio eucaria y la procariota del dominio bacteria. Vamos a ver que 3 similitudes que toda célula tiene entre sí: material genético, citoplasma y membrana plasmática. Por otra parte, hay unas grandes diferencias también entre la célula eucariota y la procariota. Ahora estoy marcando en negro, ven acá, esta estructura que se llama núcleo. La eucariota tiene núcleo, mientras que la procariota lo que tiene es una zona nucleoide. Dentro del núcleo de la eucariota, lo que tenemos es el ADN, la información genética. La procariota tiene una zona en la que el ADN está ubicado, pero está en contacto con el resto de la célula, no está aislado como en la célula eucariota. Otra diferencia es la mitocondria. Las células eucariotas poseen mitocondrias que son fuentes generadoras de energía. Pero, por otro lado, la procariota tiene cápsula, que es una estructura que tiene múltiples funciones. En conclusión, la procariota no tiene organelas, salvo los ribosomas. Similitudes entre 3 tipos de células eucariotas: animal, vegetal y fungal. Vamos a ver acá la lista de organelas y vamos a ir viendo en dónde están ubicadas estas organelas. Acá estamos viendo organelas que estas 3 células tienen en común: membrana, núcleo, mitocondrias y aparato de Golgi. Posteriormente vamos a ver para qué sirve cada uno. También los 3 poseen ribosomas, citosol o citoplasma y citoesqueleto. Cito, cuando está antes de las palabras como prefijo, nos hace referencia a la célula. Ahora vamos a ver las diferencias entre estos 3 tipos de células. Tenemos centriolos y lisosomas. Los centriolos son unas estructuras que participan en la división celular y los lisosomas en la digestión. ¿Cómo participan en la digestión? Vamos a deducir quiénes de estas 3 hacen la digestión: los heterótrofos. Entonces, la célula animal y la célula fungal van a tener lisosomas y centriolos también, solamente ellas. Por otro lado, la vacuola. La vacuola tiene que ver con estructuras de sostén y de turgencia. Es una especie de organela de reserva de mucha agua y la tienen solamente la vegetal y la fungal. Pared celular. La van a tener en celulosa las vegetales y en quitina las fungales. Y por último, y acá tenemos a la estrella de todo esto, el cloroplasto, que no está en ninguna otra célula que la vegetal, que se ocupa de la fotosíntesis. Vamos ahora a hacer un minijuego, estructura y función. Vamos a ir nombrando una por una. Yo voy a decir cuál es la función y ustedes van a pensar, antes que yo lo diga, cuál es el tipo de célula que lo posee. Membrana plasmática. Delimita la célula. ¿Dónde está? Bien, en todas las células. Núcleo. Contiene el material genético. ¿Quién tenía núcleo? Las eucariotas. Vacuola. Acumula el agua. Solamente la vegetal y la fungal. Cloroplastos, organela que realiza la fotosíntesis. ¿Quiénes la tenían? Las vegetales. Citoplasma, espacio interno con consistencia de gel. ¿Quiénes tenían citoplasma? A ver, todas las células. Pared celular, protege y da rigidez a la célula. Esto lo vimos recién. ¿Quiénes tenían? Bien, eucariotas y... Bien, dentro de las eucariotas, la vegetal y la fungal. Muy bien, mitocondria. Participa, mejor dicho, es protagonista de la respiración celular, generación de energía, solamente en las células eucariotas. Y por último, otras organelas como el aparato de Golgi, retículos plasmáticos, retículos rugosos, lisos, sistema de endomembranas, lisosomas. Bien, todo esto participa en síntesis de proteína y digestión celular solamente en las células eucariotas. Por último, hay un par de estructuras que quiero que revisemos. Cápsula, que la tenían las bacterias,
con función de adhesión, fijación, protección y almacenamiento. Centriolos organizan el citoesqueleto y participan activamente en la división celular. Ribosomas leen la información genética, la traducen en aminoácidos para formar proteínas. Son como una impresora 3D. Citoesqueleto es un entramado como una red de proteínas que brinda soporte interno en las células, organiza las estructuras internas e interviene en el transporte, tráfico y división celular. Ahora quiero que observen bien, esto es un pantallazo, no es para que se pongan a leer. Quiero que observen que las células tienen formas variadas según la función que cumplen. Quiero que se saquen de la cabeza que las células son todas redondas. Acá, cada una de estas ilustraciones es una célula distinta y hay células de distintos que componen distintos organismos. Fíjense, después ponen pausa y miran la variedad que hay. Acá seguimos y fíjense que estas son células de diversos dominios inclusive, pero todas tienen formas que van de acuerdo con su función. Chicos, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.